Hola, bienvenidos al episodio 38 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Como dije en el último, pues este episodio es posterior a la visita del técnico de AESA, que ha estado chequeando las alas y ha dado el visto bueno con algún comentario que vamos a ver a continuación. Bien, pues comenzamos este vídeo que ya es posterior a la visita del técnico de AESA. Ha estado revisando las dos alas y la única cosa que me ha dicho es que el soporte del tanque, que como sabéis son las dos pletinas estas que hay a cada lado, que una vez que está fijado el tanque pues puede seguir moviéndose aquí arriba y abajo. Me ha dicho que lo soporte de alguna manera, entonces hemos estado pensando opciones y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El tanque está soportado en estos dos angulares y nada más. Con lo que, bueno, esto no es un avión acrobático, pero bueno, cualquier movimiento brusco arriba y abajo permite que el tanque se mueva así. Entonces lo que hemos convenido es, aprovechando estas aberturas de aquí, voy a pasar una cinta de estas tipo cinturón de seguridad que abrace al tanque en la dirección longitudinal. Entran por aquí debajo, sube, abraza al tanque y vuelve a entrar aquí. En dos puntos, aquí y aquí, y esa es la solución. Para fijar el depósito, como nos ha comentado el técnico, pues voy a usar unas cintas, unas eslingas que venían en el kit inicialmente para instalar el borde de ataque. Con estas cintas, y si no tienes ayuda de nadie, pues vas tensándolo, lo vas trayendo a su sitio poco a poco. Hay varias cintas y así vas tirando homogéneamente a todo lo largo del borde de ataque. Bueno, como yo voy a tener ayuda para poner el borde de ataque, voy a usar estas cintas para sujetar el tanque. Entonces ya está todo aspirado por el interior, las cintas en su posición y voy a colocar el tanque. Ya están las eslingas tensas y ahora bueno, todo este sobrante lo voy a cortar y lo voy a quemar para que no se deshilache. Ahora hay que empezar ya a montar todos los conductos de los tanques. El primero que voy a montar es este, a través de estos pasadores de goma, que por cierto solo vienen dos en el kit y hacen falta 4, así que tengo que buscar dos pasacables para agujeros de 17 milímetros. Los ponemos por aquí, lo pasamos por aquí y aquí, puesto que no hay abrazaderas tan pequeñas como esta que se pueda quitar y poner, solamente de crimpar, pues el técnico de ICP me ha dicho que se lo colocan poniendo primero el tubo transparente en su fitting aquí y por encima un tubo de combustible y después la abrazadera. Me ha mandado una foto de cómo lo hacen ellos allí en la factoría, es así, y ahora bueno, pues hay que apretar esto aquí en su posición. Ya está apretado este primero. Hay que tener en cuenta que bueno, lo fácil sería atornillar desde arriba, pero cuando está esto puesto quizá haya que desmontar, entonces lo suyo es acceder por aquí, desmontar desde abajo. En estos dos conductos las cabezas de los tornillos para desmontaje están mirando hacia abajo. Este está mirando hacia este lateral y este va a estar mirando hacia arriba. Ya están instalados y apretados todos los conductos. El conducto de salida, el conducto de venteo y el del nivel de combustible. Esto de recubrirlo con corrugado también lo he visto en fotos de la fábrica. Y esto, como queda así un poquito ladeado, pues voy a poner un soporte aquí dentro, pegado, de forma que fuerce la posición a que esté un poquito más paralelo a la línea de la costilla. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro tanque.
Ya he colocado un soporte para poner aquí una correilla y sujetar este tubo para que esto se ponga en una posición mejor. Y ya he limpiado por dentro, aspirado, y es el momento de poner ya el recubrimiento, el revestimiento del Extra 2. Antes de instalar definitivamente el revestimiento superior he puesto combustible aquí en el tanque. Esto lleva ya 2 días puesto y he comprobado que efectivamente no hay ninguna fuga de ningún líquido por ningún sitio. Y también no hay que olvidar que en la línea en la que va el soporte de los alerones, de los flaperones, estos agujeros 3 hay que agrandarlos al siguiente tamaño de remache, que es el A5, agrandarlos a 4 milímetros. Y para ello pues voy a poner pinzas alrededor de cada sitio para que esté bien centrado. Ya he colocado el revestimiento del Extra 2, ha quedado perfectamente. Como podéis ver, ninguna interferencia. También he colocado el paño del extremo del ala, sin interferencias tampoco. Y también he colocado la pieza de ajuste con la puerta provisionalmente, sin remachar. Y he puesto protección en este borde para que no se dañe el tubo del nivel de combustible. Y como ya vimos antes, bueno, está oscuro pero está ahí dentro, el soporte para agarrar el tubo y ponerlo en una posición mejor. Mañana, cuando haya pegado completamente el pegamento, le pondré la brida. También he colocado provisionalmente la punta del ala, sin problema, también todo bien, excepto que esta aleta de aquí, de esta pieza, está vertical y hay que doblarla para que coja el ángulo igual que el lateral que el extremo del ala. Viene así y hay que ponerla inclinada. Si os acordáis de cuando instalé el revestimiento del Intra 2, aquí había un agujerito que se quedaba sin sujetar nada. Y el agujerito, se ve mejor aquí, este de aquí no sujeta nada. Y este de aquí venía en el perfil pero no venía en la chapa. Pues aquí arriba pasa lo mismo. El agujerito final de este perfil no está en la chapa. Y aquí tampoco. Así que esos dos hay que copiarlos. He desmontado la pieza esta y bueno, voy a proceder a quitar los remaches para poder meter el tornillo. También voy a tener que quitar esta pieza un poquito para que me dé sitio. Esta de aquí. Ya he quitado el tornillo. Y he quitado estos remaches de aquí, los dos últimos no hace falta quitarlos, y flexionando aquí la pieza pues ya entra el tornillo. No hay que olvidar poner la arandela entre la cabeza del tornillo y la pieza. Y ahora voy a volver a remachar y el tornillo que va aquí lo voy a instalar al revés que antes, con la tuerca hacia este lado para ponerle el testigo de seguridad. Ya está terminado, no es que haya costado mucho, pero habría sido mejor que hubiera venido indicado en las instrucciones desde el principio. Aprovechando que he desmontado esta pieza de aquí, pues desde aquí parece bastante más fácil instalar el pin de seguridad para esta tuerca almenada. Así que lo voy a hacer desde aquí. Ya están colocados los pines de seguridad, tanto en esta tuerca como en la de detrás. A ver si se ve bien. Ahí está. Allí.
Estos pines de seguridad ya estaban puestos y estos también los acabo de poner. Así que en este lado del mecanismo ya está todo terminado. Aprovechando la visita del técnico, también le consultaba el tema del peso máximo en vacío con la nueva normativa. Y bueno, me ha dejado claro que el peso máximo al despegue son 600 kilos y lo que yo comenté, que había dos opciones, dos valores a obtener, uno restando el peso de los dos ocupantes más el consumo máximo durante 2 horas y otro, el peso, no recuerdo cómo era, el peso máximo, el peso de un pasajero, todos los tanques llenos y... bueno, no recuerdo, eran dos valores y el máximo es el que hay que coger. Aquí ICP mandó la ficha con la normativa antigua, en el que el peso máximo al despegue son 286 más el 10%, son 305 me comentó el técnico. Y bien, con la nueva normativa me han confirmado que el peso máximo en vacío puede llegar hasta 436. 436, lo que antes era 286, pues hay que sumarle los 150 euros de 150 kilos de diferencia. Pasarían a ser 436 kilos. Y claro, le he preguntado, bueno, si yo tengo esta ficha aquí, esta ficha pone 286, ¿qué hago? Y lo único que hay que hacer es que confirmen en fábrica que el peso máximo al despegue son 600, que de hecho aquí lo pone en pequeñito. Aquí pone varios pesos en función de la normativa, pone ASTM, que es la americana, 600 kilos, FAI 450, que es la italiana, pone también la francesa, y ellos lo han mandado con 286 y me comenta el técnico que bueno, que me certifiquen en la fábrica o que obtenga algún documento en el que diga que el peso máximo al despegue son 600 kilos. Entre las pegatinas que hay aquí en el kit para poner en la cabina, etcétera, pues está la tabla de velocidades. Máximo peso al despegue 600 kilos. Así que automáticamente peso máximo en vacío pues son más de 400. Así que puedo poner el motor que tenía pensado, puedo poner el paracaídas y no me tengo que preocupar por estar aquí limitado con estos 286. Esta etiqueta que mandan de fábrica también me han dicho que no es necesario ponerla. Esto no tiene ninguna validez, a no ser que yo haya comprado el ultraligero terminado de fábrica. Si lo estoy haciendo yo, es a esa que me va a generar la información que tengo que poner en el fuselaje, en una chapa de acero inoxidable para que no le afecte el fuego. Así que aunque me hayan enviado esto no se podría poner porque esto se quemaría en caso de incendio. Y nada más, queda confirmado que se puede aumentar el peso máximo en vacío. Termina este episodio 38. Comentar antes de finalizar que lo siguiente que hay que hacer es cerrar el ala. Para ello hace falta, entre varias personas, doblar el borde de ataque. Y el orden de ribeteado es el larguero principal desde el centro hacia los lados. Y una vez que estén estos remaches puestos, pues ya es ir cerrando las cuadernas, las costillas, desde el punto más elevado hacia atrás y desde el centro hacia los laterales. Antes de hacer esto hay que colocar el tubo pitot, que lo tengo aquí, y unas luces unas landing light, luces de aterrizaje, que son estas. Cada una de ellas es de 18 vatios, tienen 6 LEDs de alto brillo, y con la impresora 3D pues le he fabricado un carenado. Aquí va una capa del Lexan que todavía no está instalada, siguiendo la curva de esta pieza impresa en 3D, y esto va fijado en el Intra 2. Se instalarán unas tuercas remachables aquí, irá aquí debajo y el cable saldrá por aquí y habrá acceso aquí por si hay que desmontar o hacer lo que sea.
El tubo pitot, por su parte, va puesto aquí, a esta altura más o menos, de forma que sobresale del borde de ataque un tanto así, unos entre 8 o 10 centímetros. Y los conductos, este tubo pitot tiene dos tubos, uno es el pitot en sí mismo y el otro es ángulo de ataque. Tiene dos agujeritos, uno que va longitudinal con el eje del tubo este y otro a 60 grados, de forma que cuando el ángulo de incidencia, el ángulo de ataque del ala es excesivo, pues este agujero secundario está enfrentado a la corriente de aire y te avisa en el panel pues que estás próximo a entrar en pérdida. El tubo pitot este que he comprado es Dynon, porque bueno, he pedido precio a ICP. Tengo aquí los datos, vamos a mirarlo para no equivocarme. El 27 de enero me podéis dar el precio del kit que trae el tubo pitot, estática, etcétera, gracias. El 2 de febrero, nuevamente el mensaje al que me responden: están pedidos a fábrica, tan pronto me digan, lo transmito. Esto fue el 2 de febrero, hoy es 22 de febrero, y entonces ya no voy a esperar más. He hecho un pedido de un Dynon, que es este, que me ha llegado en un día. Además tiene ángulo de ataque que el de ICP no lo tiene. Y eso es todo. En el siguiente episodio pues veremos la instalación de estos elementos, el cierre del ala y alguna cosilla más. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme y un saludo a todos.